Hola familia Love Revolution, qué alegría poderte tener acá. Te voy a dejar con un mensaje que sin duda va a ser de gran bendición para tu vida. Gracias a Dios, nuestra iglesia es más amor, menos religión. Si no le gustó la canción, usted va a decir, pues, ¿por qué no conquista? Porque con los carros del faraón no la va a conquistar, ¿sí? Pero, bueno, bienvenidos a todos. Estamos desde muy temprano. Quiero que, por favor, sé que estamos en el aplausómetro, pero ¿qué tal si le damos un aplauso a Dios por la banda, por todos los chicos del voluntariado? Gracias a la tribu anfitriona, gracias. Muchos de nosotros estamos despiertos desde las 3 de la mañana, estamos a las 5 de la mañana aquí organizando todo para recibirte, así que estamos muy contentos, nuestro corazón se regocija porque acabamos de tener una reunión a las 8 y fue especial cuando escuchamos a muchas personas diciendo, bueno, algunos madrugaron, pero decir como estábamos esperando porque trabajamos en la mesa de los santos, en otros lugares lejanos y queríamos venir en la mañana temprano, así que eso nos emociona, fue definitivamente una idea de Dios el que podamos hacer esa experiencia y si bien mira a su alrededor y seguimos llenos, eso nos dice que la iglesia sigue creciendo y damos gloria a Dios por eso. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Qué tal si me levanta ahí su manito para ver quiénes nos visitan por primera vez? Bienvenida, bienvenida, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuántos le damos un aplauso ahora a ellos? Gracias por acompañarnos. Qué honor tenerlos. Bienvenidos a Love Revolution. Una iglesia que no se enfoca en los rotos del pantalón, sí en los rotos del corazón. Las marcas del piel no nos preocupan tanto como las marcas del alma. Quiero compartir rápidamente un tema que me estuvo dando vueltas en la cabeza tiempo atrás, le hice algunos ajustes para poderlo compartir hoy, básicamente no celebrando el Día de la Mujer, porque debería ser todos los días, los 365 y este 2024, 366 días del año, pero quiero que podamos aprender. Así que en la palabra, en el libro de Job, capítulo 2, verso 1 al 10, los primeros 10 versículos, ahí van a aparecer sobre la pantalla, dice, el día en que los ángeles se reunían con Dios, también el ángel acusador se presentó y Dios le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Y el acusador, es decir, el diablo, contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, escuchen esa conversación, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo y me sigue obedeciendo a pesar de que me convenciste de hacerle mal sin motivo alguno. El ángel acusador le contestó, mientras a uno no lo hieren donde más le duele, todo va bien. Ese diablo es tremenduki, ¿no? ¿Cierto? Mientras a uno no lo hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. Te aseguro que si lo maltratas, te maldecirá en tu propia cara. ¿Te imaginas la arrogancia de Satanás, no? Diciéndole esto al Señor. Dios le dijo, versículo 6, muy bien, te dejaré que lo maltrates, pero no le quites la vida. Ahí es donde nosotros decimos como, uy Dios, ¿pero qué le pasa? ¿Cierto? En cuanto el acusador se marchó, llenó a Job con llagas en todo el cuerpo. Por eso Job fue a sentarse sobre un montón de ceniza y todo el día se la pasaba rascándose con una piedra. Versículo 9, su esposa fue a decirle, ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Entonces Job le respondió, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno de Dios, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Papá Dios, gracias por este lindo domingo. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar el cantarte, el celebrar. Y gracias, Señor, porque sin duda hoy no es solo un día para rememorar quizás la honra que podemos traer hacia la mujer, sino para que tu palabra, Señor, que es espada de doble filo, ministre a nuestros corazones. Así que obra según la necesidad de cada uno aquí presente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje el día de hoy una pregunta que quizás te habrás hecho en alguna oportunidad. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Es una pregunta que quizás, si eres honesto, te has hecho en muchas ocasiones. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente, a las personas buenas? Y eso me hace recordar una historia que había una abuelita super mega contra hiper archi extra ultra macro pentabuelita, ya tenía orden de captura en 3 cementerios, y la abuelita salió del supermercado y dice que cuando va hacia su vehículo se percata que olvidó las llaves dentro del vehículo.
Entonces la abuelita hace una oración porque era cristiana y le dice, Señor, por favor, envíe un ángel que pueda venir y socorrerme para poder abrir el vehículo. Y en ese entonces se aparece un joven con una chagual aquí, que le pasaba por acá, que le pasaba por acá, y la puñalada decía aquí continuará, y aquí va. Y él dijo, abuelita, yo la voy a ayudar. Entonces el tipo comienza a hacer unas maromas y logra abrir el vehículo. Y la abuelita se emociona y le dice, Señor, gracias por enviar un ángel a socorrerme. Y el tipo la mira y le dice, no, abuelita, no agradezca tanto a Dios porque usted no sabe quién soy yo fui un delincuente. Y entonces en ese momento la abuelita sonríe y dice, Señor, gracias por enviarme un experto. ¿Sí? Ahora, yo no sé cuántos estamos en la vida en modo experto. De modo que quizás tú dices, el 2023 fue un año caótico, el 2023 fue un año hostil, fue un año difícil, y pareciera que en el 2024 tú estás aplicando para ser el guerrero de Dios en este año, ¿cierto? Y usted dice como que, uy, no, Dios, yo quiero esa vacante, dejarla libre, por favor, pero pareciera que el 2024 están abriendo las inscripciones para el guerrero y tú vas en esa primera fila tal vez, porque a veces Dios nos pone en la vida en modo experto. Job ante los ojos de Dios era intachable, Job definitivamente era completamente elogiado y sin embargo Dios lo pone en la vida a modo experto y lo pone a hacerse esa pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Tal vez cuando miras la escritura encuentras a un hombre llamado Abraham, el padre de la fe, que antes de ser llamado el padre de la fe, era un viejo que tal vez quería tener un hijo, y Dios le concede el tener a una avanzada edad a un hijo. Y no solamente cuando llega el tener el hijo, ahora Dios le pide algo extraño, que vaya y lo sacrifique. Yo siempre he contado esta historia, muchos predicadores dicen, y entonces a través de la obediencia, aleluya, el siervo de Dios iba a atravesar la puñalada contra su hijo, gloria a Dios, usa la manga larga, Rambo vela la papaya, así. Pero no es fácil contarla así, es su hijo. Cuando ven algunos de los que están aquí, Miguel, Aleja, tienen a Gael, tal vez Emilio, tal vez algunos de los hijos se pueden portar mal y uno quisiera, Señor, obedece, pídeme eso a mí, Señor, ¿cierto? Pero por más que el hijo le saque la rabia, no es tan fácil contar esa historia. Ahora, si fuera la suegra, eso es otro cuento aparte, pero no es tan fácil contar cómo Abraham tenía que sacrificar a su hijo. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Veamos a un joven llamado José, un soñador. Dios le da una promesa, Dios le da un sueño. Es más, la túnica que le confeccionan de colores dice que ese joven promete algo, es un joven soñador y sin embargo la envidia carcome a sus hermanos, lo meten a una cisterna y en realidad querían matar al soñador. Un joven bueno experimentando cosas malas. Vemos por ejemplo la historia de David. Su propio padre, cuando vinieron a ungirlos para ser el rey, dice que su padre puso a desfilar a todos sus hermanos y menospreció al joven David, el pastorcito de ovejas. De modo que el profeta dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que pueda ver a todos tus hijos. Un joven bueno, el hombre conforme al corazón de Dios, experimentando el rechazo de su propio padre. Vemos por ejemplo la historia de Amnón y Tamar. Son dos hermanos, Amnón está obsesionado con su hermanastra, dice que cranea una historia tipo La Rosa de Guadalupe, se rodea con un amigo el cual le sugiere, mira, hazte el enfermo y di que tu hermana venga a prepararte la comida, venga a darte de comer. Y entonces Amnón, dice la palabra, con un enfermizo deseo por estar con su hermanastra, se inventa toda una parafernaria, de modo que cuando llega Tamar, le dice, acuéstate conmigo. Ella dice, ¿cómo se te ocurre? Eres mi hermano, ¿cómo se te ocurre? Eso traería una deshonra. Y siendo, dice la palabra, una joven virgen, Amnón violó a su hermana Tamar. Y después de estar enfermizamente enamorado de ella, una vez la viola, está el rechazo que la aborrece y la trata mal. ¿Te puedes imaginar una joven buena, virgen, una joven con un corazón espectacular? Ahora está siendo no solo violada, sino rechazada, maltratada. Y está esta pregunta a flor de piel, ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? Pero lo vemos también en Jesús. Jesús haciendo milagros impresionantes, aún en su propia tierra, muchos empezaron a cuestionar su divinidad y decían, ¿este no es acaso el hijo de José, el carpintero? Y empezaron a despreciar a Jesús, de modo que Jesús declaró en los evangelios, es que no hay profeta en su propia tierra.
Y cuando miras tal vez tu vida, mi vida, es una historia que cuando usted se pone a pensar a veces esos momentos reflexivos, ¿no? Donde usted va así todo triste en el Metrolínea que acabó, y uno así como, y va así, ya no llueve en Bucaramanga así, pero cae el limpiavidrios así cuando le limpian el vidrio en el semáforo así, y usted apoya la cabeza en la almohada y usted empieza en la ventana así como a reflexionar y usted dice, situación económica, pensando seriamente venderle mi historia a la Rosa de Guadalupe, ¿sí? Entonces uno está como mal, ¿no? Y Jesús está pasando un momento difícil como el que muchos de nosotros también hemos pasado. Y el momento difícil que Jesús pasó en medio de lo que vivió nos enseña algo que recuerda a Jeremías cuando la palabra dice que Él es conocedor del dolor más profundo. El varón de dolores, experto en quebrantamiento, es conocedor del dolor que tú y yo padecemos. Así que tal vez la persona a tu lado no conoce el dolor que sientes. Tal vez tus padres no conocen el dolor que sientes. Tal vez la persona que más amas, tu cónyuge, sí lo dije bien, tu cónyuge no conoce el dolor que sientes, pero Jesús es conocedor del dolor más profundo. Ahora, lo cierto es que el problema es que seguimos con esa pregunta. ¿Pero por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Vemos a Jesús en el Calvario entregando su vida y haciendo una declaración, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es de hecho la declaración que encontramos en el Salmo capítulo 22. El Salmo capítulo 22 reza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la declaración de David. La misma declaración que tuvo Jesús en el madero. Comentaristas, teólogos, dicen que fue tal la concentración de pecado, de demonios, era tal el momento lúgubre que estaba experimentando Jesús, que al parecer Dios le hubiese dado la espalda, porque Él estaba sufriendo e hizo esa pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta quizás viene acompañada de una respuesta que aún no sabemos por qué. Cuando vemos en todo momento, Jesús siempre se refería al Padre como Padre. Y el único momento donde dijo Dios fue ese momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aún ese momento álgido no hizo que volviera a cambiar su conexión con el Padre, porque cuando Jesús expira, entrega el Espíritu, vuelve y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué interesante eso. Hebreos 2, versículo 9 dice, sin embargo vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra, por haber padecido la muerte. Así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Wow, esto es impresionante. Lo que vivió Jesús, que ni Él lo entendía, la muerte de Jesús resultó en beneficio tuyo, en beneficio mío, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios hubiese querido condenar al mundo, hubiese enviado un condenador, pero bendito sea Dios que envió un Salvador para que ninguno de nosotros se pierda, sino procedamos al arrepentimiento. ¿Puedes darle ese aplauso a Jesús en esta mañana? Esto no se te puede volver familiar. A las 8 de la mañana, terminando la reunión de las 8, tuve una familia. Muchos de ellos han estado en prisión, muchos de ellos pasaron momentos difíciles. Y hoy cuando los despedí al final, hace poquito oramos porque asesinaron a uno de sus familiares. Y la mamá de la familia me decía, pastor, y habían varios hoy en la mañana, decía, pastor, el regocijo, mire, toda mi casa está conociendo de Jesús. Y yo puedo decir gloria a Dios, porque a través de lo que Jesús no entendía, por qué una cosa mala le estaba pasando a una persona buena, ese sacrificio resulta en beneficio de todos. Porque cuando Jesús entra en tu hogar, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dijo el hombre de Dios, yo no sé qué tú vas a hacer, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Hay cosas buenas en medio de aquello que no entendemos. El verso 18 de Hebreos 2 dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. O sea, lo que Jesús no estaba comprendiendo en el Padre, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, es el Dios que lo sabe todo. Es el Dios que sabe el porqué detrás de tus procesos. Es el Dios que sabe que en medio de la temporada que estás viviendo, no le pidas a Dios que quite tus cargas. Pídele a Dios unos hombros fuertes para resistirlas. Pídele a Dios
la capacidad de resistir en medio de la prueba, porque eso ampliará tu umbral de dolor y nunca más serás el mismo. Ahora quiero rápidamente hablarte de algo que, si estamos conversando, me gustaría hacer una aclaración o una acotación con respecto al Día de la Mujer. La Biblia menciona mujeres valientes, mujeres que pudieron haberse hecho esta pregunta, pero que no encontraron quizás una respuesta inmediata, pero que generación tras generación fueron de bendición. Y lo curioso que estaba estudiando este mensaje es dos casos de fertilidad e infertilidad. El primer caso es de una mujer buena que sufría por ser estéril. Era el primer caso. Una mujer buena que sufría por ser estéril. Cosas malas sucediéndole a gente buena. Y una mujer que era menospreciada. Pero el caso de esta mujer era un caso que en medio del menosprecio era fértil. La primera historia tiene que ver con Ana y Penina. La historia la encontramos en 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 al 17. En la región montañosa de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Joán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, hijo de Tor, no mentira, Efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Ojo, eso era de un contexto anterior, ¿no? Elcaná tenía 2 esposas. Usted dice, uy, qué chévere tener 2 esposas, papi, 2 suegras, pila ahí, cascumen, ¿sí? Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Una se llamaba Ana, la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecía sacrificios en Silo, donde Oni y Fines, yogures griegos y dietéticos, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Versículo 4, ojo a esto. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía dar a Penina y a todos los hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial. Penina podía dar a hijos, era fértil. Y entonces este hombre, su esposo, le daba lo que le correspondía, pero a Ana, la mujer que sufría por ser estéril, se le daba una porción especial. Pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Versículo 6, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y no quería comer. Entonces Elcaná, su esposo, decía, Ana, ¿por qué lloras? Los hombres son muy brutos a veces para ir preguntando, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no comes? O sea, imagínense, para que una mujer no coma, porque las mujeres comen muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué no comes? No le voy a contar el chiste, pero es de Paula. ¿Listo? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, escucha esto, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para que su vida, toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Verso 12, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. No te exageras. Ella está afligida, llorando desconsoladamente, frustrada, amargada, con el espíritu abatido, y estaba llorando. Y entonces Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, ¿sí? No entendieron, los de la mañana sí entendieron, ¿sí? En voz baja, como Evaristo Rendón. Ay. Entonces Ana oraba en voz baja y no se podía oír su voz. Y entonces Elí pensó que estaba borracha. Así que dijo, ¿hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Deja ya el vino, ¿sí? No, mi señor, no he bebido ni una cerveza. Solo soy una mujer angustiada que he venido a desahogarme delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Te puedes imaginar la frustración de esta mujer? Es estéril. Tiene a la Penina que la atormentaba, que la trataba mal, que se burlaba de ella porque no podía tener hijos. En algún momento esta mujer sabe que lo mejor que puede hacer es orar al Señor. Y cuando está orando en voz baja,
De inmediato el hombre de Dios, en lugar de aplaudir lo que está haciendo, ¿qué hace? La juzga. Mira, ya va esa guarapera, ¿sí? No, mira esa guarapera ahí. Y dice, no, no me tome a mal. Yo ni siquiera me he tomado una cerveza, ni una para la sed, sí, o sea, nada. Yo estoy sobria. Lo que pasa es que soy una mujer angustiada. Por eso lo primero que te quiero recordar en esta mañana es que tu tormento es temporal porque tu Dios es eterno. Tu tormento es temporal porque tu Dios es eterno. Si te haces la pregunta eterna, ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? Debes saber que en el plan de Dios siempre hay una materia que es temporal. Hay una materia que todos hemos tenido una materia difícil en la universidad, en el colegio. Tal vez algunos son muy dados a la matemática, otros no tanto. Tal vez son unos muy buenos para hablar, otros muy buenos para los números. Pero todos pasamos materias en la vida incomprendidas. Tal vez tú dices, uy, esta es una materia de relleno, ok. Pero hay materias que son complicadas. Hay materias que no son fáciles y que tú pasarías y hasta harías trampa, qué sé yo, y dirías como que le sapearan aquí para decir que era el minuto de amor, no mentiras. Entonces, tú harías lo que sea necesario para no pasar por esa materia. Pero escúchame, hay materias que son temporales, pero que te recuerdan que en medio de lo difícil y lo tormentoso, tu Dios es eterno. Tu Dios sigue siendo Dios. No importa la adversidad que estás atravesando. Y eso te recuerda una vez más que nuestras crisis en la vida tienen fecha de caducidad, pero las promesas de Dios no. Tu crisis, el problema que estás atravesando tiene fecha de caducidad. O sea que esa crisis que llegó a tu vida tuvo una fecha de inicio, pero tendrá una fecha de final. Pero escúchame bien, las promesas de Dios son para siempre. La Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y nosotros respondemos amén para su gloria. La crisis entró en algún momento. Yo siempre he dicho aquí y hasta que lo tuve que decir de forma difícil de digerir. Todos tenemos una fecha donde la vida se nos rompió. Todos recordamos esa fecha donde la vida nos hizo pedazos. Y todos conocemos esa fecha, pero así como la fecha y la crisis tuvo una entrada en tu vida, también tiene una salida, un final, una fecha de caducidad. Pero las promesas de Dios no. Todas las promesas que Dios determinó para nosotros sus hijos no tienen fecha de caducidad, porque aunque el tormento llegue, es temporal, tu Dios es eterno. Ahora yo no sé qué te está hoy atormentando la vida. Tal vez está tu familia, tal vez es tu matrimonio, tal vez es esas finanzas que parecieran, como dice la palabra. ¿Dónde están las finanzas? Parece que le salieran alas, no las vemos. Tal vez lo que te está atormentando es alguien en tu entorno laboral, tal vez es una enfermedad. Yo no sé qué te está atormentando el día de hoy. Lo que sí sé es que ese tormento es temporal. Pero el Dios que tú y yo tenemos es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Es el Dios real. No es un Dios de cada domingo, no es un Dios religioso, es un Dios verdadero. La palabra dice en 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor peso de excelencia y gloria. Es leve, o sea, no es tan pesado. Es una tribulación momentánea, o sea, es un momento, no es para siempre. No te quita, no te resta, sino que añade, produce en ti un cada vez mayor peso de excelencia y de gloria. De modo que el verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Caminemos como viendo al invisible. Sé que estamos en una sociedad que quiere todo ya, la inmediatez, lo tangible. Pero nosotros caminamos como viendo al invisible porque somos personas de fe. Y en la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios está contigo, puedes saber que no estás pasando quizá la mejor temporada. Pero eso definitivamente es eso, temporal. Eso terminará. Entró en tu vida, tiene una fecha donde la vida se te rompió, pero también vas a testificar del Dios que restaura, del Dios que restituye, del Dios de las segundas oportunidades, del Dios de los nuevos comienzos, del Dios que hace reverdecer donde todo está seco y hace resucitar donde todo está muerto. ¿Alguien está aquí conmigo en esta mañana? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. No es un Dios mentiroso, no es un Dios
que pareciera que nos da una falacia a través de la Escritura. No, hay promesas para nosotros sus hijos. Hay verdad en la palabra de Dios. Deja de pensar que la Biblia es un mejor somnífero, que cuando usted tiene sueño lea la Biblia que lo pone a dormir. ¿Para qué melatonina? Lea la Biblia que usted se queda dormido, ronca como tractomula bajando pescadero, tan solo leyendo la Biblia. No, en la Biblia hay promesas. Mi esposa hace poco predicó, tú descubres el poder de la oración cuando te das cuenta que en la vida estás en una batalla. Dejas de pensar que la oración está en segundo plano y la haces una prioridad. Cuando sabes que las promesas de Dios son para nosotros sus hijos. Aun cuando por la noche hubo llanto, dice la palabra, por la mañana habrán gritos de alegría. La palabra dice que lo que tú sembraste con lágrimas, con regocijo, con gritos de alegría lo cosecharás. La palabra dice, Señor, que tu canto me acompañe por la noche y al despertar tu bondad me haga sonreír. Eso dice la palabra. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 138, 6 y 7 dice que aun cuando tú y yo pasemos por grandes angustias de una cosa, estamos seguros, el Señor cumplirá su propósito en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. ¿Alguien lo puede creer? Aun cuando pases por grandes angustias. Diría mi mentor que va a estar en el 4º aniversario, estoy predicando mejor de lo que usted puede responder, ¿sí? Pero aun cuando tú pases por grandes angustias de una cosa, no de dos, de tres, de una sola, estamos seguros, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. A la gente que está conectada en línea en otras ciudades y países, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Si lo crees, si nosotros no dudamos de lo que Dios puede hacer, tu tormento como Penina quizás tiene nombre propio. Quizás es un compañero de trabajo que usted siempre le habla a Dios, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Sí? Quizás es un compañero de trabajo, pero ese que es tal vez una espina en tu calzado. Tal vez esa persona que cuando tú lo ves te revuelca así, te da náuseas y tú dices, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Ya me acordé. Sí. No sé cuál sea tu tormento hoy. Pero lo que sí sé es que tu tormento es temporal y tu Dios es eterno. El Salmo 23 no dice que Dios destruirá a tus enemigos. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios no eliminará a tus enemigos, te honrará delante de ellos. Preparará un banquete en presencia de ellos. Y con la mejor comida que tú desees, la pondrás sobre la mesa. Levantará tu cabeza por encima de tus angustiadores y te dará la victoria. Porque ese es el Dios que tenemos. Bueno, amén para los 4 que lo recibieron. Pero ese es el Dios que... Yo sé de qué estoy hablando mientras veo acá un autógrafo de mi perro Lion. Sí, gracias Lion. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, lo segundo que puedo ver en medio de esta historia está en Isaías 54:1, en la Reina Valera Antigua. Dice, alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ana estaba perturbada por Penina porque no podía dar a luz hijos. Ana estaba traumatizada porque ella se sentía una menor mujer. Sentía que era buena, pero le estaban pasando cosas malas. Y en medio de su esterilidad, en medio de no ser fértil, en medio de no poder dar a luz hijos, recuerdo esta vida, no solo para Ana, para nosotros también. No sé en qué temporada tú dices, definitivamente siento infértil mi matrimonio, siento tal vez que las finanzas definitivamente no van conmigo, siento que definitivamente hay algo, eso a mí me están haciendo brujería, magia negra, magia blanca, magia morada, magia azul, magia gris, magia multicolor, y la gente piensa que todo le está saliendo mal, pero la palabra dice, alégrate, oh estéril que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque este 2024 hemos creído que es el año de reverdecer. Hemos creído que no es un simple eslogan para este año. Hemos creído vez tras vez, año tras año, cuando Dios nos da una palabra. Zacarías 9:12 fue una palabra que Dios nos entregó hace un par de años atrás, que dice que por cada dificultad que has tenido, Dios mismo prometió restituir el doble de bendiciones. Y yo sí que lo vi. Yo vi esa realidad.
Yo lo vi en muchos de nuestros amigos, de nuestro equipo, de la iglesia. Yo vi cómo en lugar de tomar la lista negra, Señor, cambia de guerrero, por favor. Ya, mire, le sugiero otro. Ponga Sebasquijano, por favor, Señor. Sí. Diego Méndez. Pero ¿saben? Empecé a contar esa lista de dificultades. Y en muchas ocasiones con lágrimas en mis ojos, pero teniendo fe que por cada dificultad Dios iba a prometer restituir el doble de bendición. No lo dijo el pastor, no lo dijo el coach, no lo dijo el influencer, lo dijo Dios. Dios mismo prometió restituir el doble de bendiciones. Y sí que lo hemos visto. De hecho, estamos en la segunda reunión. De hecho, el año pasado hemos visto milagros acelerados, porque entendimos que aunque hubo una temporada de tormento, nuestro Dios es eterno. Lo vimos defender su iglesia, lo vimos defendernos en lo personal. Es temporal el tormento que estás pasando. Ana no lo sabía, pero el hombre de Dios le dijo que el Señor te conceda lo que tu corazón desea. Y entonces Ana pasó de ser una mujer buena, que recibía cosas malas, que su vida era estéril, a experimentar los milagros de Dios. La segunda historia es un poco diferente, es la historia de Raquel y Lea. Está en Génesis capítulo 29, versículo 14 al 30, dice: Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo, escucha esta historia, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Esta historia es muy triste, la verdad. Tú escuchas la historia de otras versiones que dice, y Raquel era supremamente bella y Lea era amable. Sí. Como cuando usted le dice, ¿y cómo es su novio? Ay, no es, él tiene un gran corazón. Sí. Entonces, ¿qué hace con lo de afuera? ¿Lo pela? Sí, o sea, y porque fuera un banano así como... Pero hay otra versión que habla de que Lea no tenía un buen atractivo. Y lo peor es que el escritor como que añade un poquito más. Y en cambio Raquel era divina, apuesta, esbelta. No sea tan moridero, o sea, dele un poquito de moral a Lea. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Así como Álvaro, la menor, se llevó de la familia, ¿sí? Él se llevó la menor de la familia, de hecho. Entonces, de acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Versículo 20. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron pocos días. Ahí las mujeres nos ayudan con lo que el bebé dice y hagan... O sea, era tal el amor. Trabajó 7 años, pero le pareció como si fuesen pocos días. Dice el versículo 21, finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Eso es sin filtros. Sí. No le digo, entrégueme a mi esposa que es que vamos a hacer un devocional. Sí. Entrégueme a mi esposa porque es que a mí no me gustó esa canción de ¿cómo fue la canción que cantó este mundano? No, mentira, que cantó David. Sí. Uy, esa, contigo aprendí. Sí. Entrégamela para acostarme con ella, sí, sin filtros, sí. Como cuando uno se va a casar con la mujer de sus sueños, se casa y llega el momento donde le dan el sí en el altar y se va a la noche de bodas y la mamá, ahí van 2 ovejas al matadero, sí, entonces, algo así, sí. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Listo? Censuren eso, por favor, en YouTube, ¿listo? Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores, ¿verdad? Hicieron una fiesta de bodas. Pero aquella noche cuando estaba oscuro, mire cómo es esta Labán es tremenduki. Labán tomó a Lea y la entregó a Jacob y él durmió con ella. O sea, con la que era de belleza. No hay mujer fea, sino belleza extraña, belleza exótica, entonces Lea. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. Y entonces, ¿qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. Él no dijo como,
¿qué cree que...? Y le habló así todo Michael Giovanni, como, qué linda estás. No, él dijo, ¡ah! ¿Qué me has hecho? Y lo dijo con furia, resentido. O sea, ¿a este tipo qué le pasa? ¿Sí? O sea, se quería llevar a los suegros los traques. Entonces, he trabajado 7 años por Raquel, ¿por qué me has engañado? Con el curre este, sí, algo así más o menos. No, hay que leer lo que no está escrito. El tipo lo dijo con bronca, ¿sí? No me culpen a mí, el tipo lo dijo con rabia, ¿sí? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que la mayor, contestó Labán. ¿Sí? La menor, la mayor, ¿cómo lo veo? Hay barras. ¿Listo? Labán también entregó a Raquel, ¿dónde estoy? Siempre y cuando, 24, 27. Pero espera hasta que termine la semana nupcial, entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años, imagínense. Segurito, ¿sí? Así que ese suegrito era más malo que una suegra. Entonces, así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también se entregó a Raquel. Y el verso 30 dice, entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. El versículo 31 es desgarrador para que las mujeres y aún los hombres que pudiesen meterse en el espíritu en esta palabra. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijo, pero a Raquel la hizo estéril. Una mujer buena como Ana era estéril, vivió cosas malas que no se explicaba por qué le pasan a cosas buenas. Pero Ana, luego de su tormentosa temporada, experimentó el milagro de Dios, la fertilidad. Pero aquí vemos a una mujer menospreciada, subestimada, una mujer que no era considerada como prioridad, una mujer que Jacob no quería. Y entonces esta mujer creció con el rechazo, creció con el dolor de no sentirse que era la prioridad. Y entonces Jehová Dios vio el menosprecio que había sobre Lea y lo profundo del dolor que había sobre esta mujer, que Dios a Lea la hizo fértil, mientras que a Raquel la amada la hizo estéril. Ahora, Dios conoce lo que nos duele en la vida. Dios no es indiferente, indolente y cero empático con lo que tú y yo pasamos en la vida. Tal vez tú y yo nos sentimos la fea de la historia en muchos momentos. No comprendes por qué te dicen que eres la oveja negra de la familia. No comprendes por qué nunca has sentido que eres la prioridad, siempre has sido una opción más. Tal vez alguien jugó con tus sentimientos, tal vez alguien atropelló tu autoestima. Y nos sentimos como Lea, nos sentimos que nuestra vida no vale nada. Nos sentimos que esa pregunta que está sobre la pantalla es una pregunta sin respuesta. Y nos duele el alma, nos sentimos desbaratados, porque sentimos que no hay valor sobre nuestras vidas. Y quizás cuando no hay valor entra la frustración, entra el dolor, entran las preguntas incómodas, las preguntas difíciles. Y nos sentimos como Lea, que tal vez el rechazo es algo que nos impide avanzar. Tal vez sentimos que Dios está incluso ocupado con gente más espiritual, que está ocupado resolviendo los problemas de otros y que somos los feos de la historia. Pero definitivamente déjame decirte que lo que tú estás atravesando hoy tiene un propósito delante de Dios. Porque la Biblia dice, escúchame bien, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, a través del dolor experimentado, conoció la sumisión y la obediencia. Wow, eso es impresionante. Jesús, el Hijo de Dios, a través del sufrimiento conoció lo que era la sumisión y la obediencia. ¿Y cuántos de nosotros hoy tendremos que darle sentido al dolor que estamos viviendo? Job no tenía nada de sentido a lo que estaba atravesando. Sus amigos, que unos morideros completos, cero empáticos, lo molestaron. Diría el toxiamigo, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job respondió, mujer, no actúes como necia. ¿Por qué dices tonterías? Si de Dios aceptamos lo malo, lo bueno, ¿cómo no hemos de aceptar lo malo?
Ahora escúchame esto porque quiero cerrar con esto. Durante un evento que se realizó el año anterior, el Woman Time, las mujeres de nuestra iglesia se fueron para una finca, hicieron picnic, hicieron cojines, hubo demasiadas cosas y hubo un ejercicio que mi esposa y el equipo organizaron que consistía en unas materitas. Le entregaban una materita para que la pudiesen pintar al gusto suyo, al gusto propio. Y todas las mujeres estaban así encantadas, cada una me imagino en su mundo, estaba conectada en el tercer cielo escuchando su canción favorita y le ponían los colores. Algunas tuvieron más talento, dibujaron cositas, otras le pusieron broché, otras hasta cosieron la maceta, no sé cómo lo hicieron, pero el caso es que cada mujer estaba pero empecinada en su propia materia. Todas estaban felices. Las primeras 4 horas del evento, las mujeres lloraban y decían, este evento me sanó, este evento me restauró, este evento me ayudó, este evento me dignificó, este evento. Sí, entonces, todas las mujeres estaban encantadas con el evento. Y cuando llegó el momento final, la cereza del pastel, donde todo el mundo tenía su matera decorada, mi esposa, alias la Michelle, dijo, ok, ahora van a tomar esa matera y se la van a entregar a la persona que está a tu lado. Y dijo, ¿por qué? Porque let it go, ¿sí? Entonces, ve a Araceli, ¿sí? Entonces, let it go, ¿qué significa? Eso, ahora pensé que no sabía. Sí, suelta, deja ir. Y entonces imagínense esto. Las mujeres, por ejemplo, aquí, una mujer había hecho esa materita, puso Fidel, no sé por qué. Sí, mire, Fidel, para que lo conquisten, Fidel. Esta es la materia de doña Benedicta, la abuelita de Dayana, entonces, imagínense, hay algo raro ahí, pero... Y todos hicieron esta materita y cuando dijeron, tiene que entregársela a la persona que está a tu lado, ya no es tuya, deja ir. El testimonio de muchas mujeres fue... Nunca había odiado tanto a la pastora. Nunca había odiado a alguien tanto. ¿Por qué tuve que deshacerme mi matera? Pero sabes, eso tiene una lección profunda. Bueno, aparte de la de Woman Time. Pero es que lo que tú en tu vida has logrado construir con lágrimas, con dolor, que te ha costado llegar para donde estás. Quizás me recuerda que tu propósito no caducó, quizás solo redireccionó su propósito. Tú nunca quisiste la vida que llevas hoy. Quizás jamás te imaginaste por lo que tenías que atravesar. Tú quisiste otro tipo de testimonio. Mira, podrá creer que hay gente, recuerdo una vez un caso en los Estados Unidos de un joven que siempre escuchaba el típico testimonio que es muy común y recurrente. Un joven drogadicto, pandillero, que conoció de Cristo y ahora anda con una Biblia, gloria a Dios, aleluya. Y entonces él sentía que siempre creció en una cuna cristiana, no tenía un testimonio. Y escucha, esto es de la vida real. Salió y apuñaló a una persona para para que lo metieran en la cárcel y tener un testimonio que contar. Absurdo como eso. Porque a veces nos comparamos con el testimonio de otros. Quizás muchos de nosotros no quisiéramos haber pasado por ciertos testimonios. Algunos en las drogas que se fumaban hasta el cilantro de la casa. Otros quizás pasaron un testimonio en su identidad. Otros pasaron una crisis matrimonial. Otros quizás una quiebra financiera. Pero pregúntale si cada uno de nosotros hubiese querido elegir ese testimonio. Pregúntale a un jugador de fútbol como Falcao lesionarse previo antes de un mundial en su mejor momento. Y decirle, ¿qué proceso hubieses elegido? Y Falcao, oh, al menos que hubieran sacado una cordal. Pero una lesión de rodilla. O sea, un futbolista, sí, o sea, hello, señor. O sea, cuando Falcao se lesionó que jugando como Diego Méndez, o sea, mire lo traumático que era la situación. O sea, era terrible. Estaba en la mejor temporada, jugaba como yo y todas las cosas que estaba haciendo ese tipo en ese momento. Pero no eligió su crisis, no eligió su testimonio. Por eso hay algo que te quiero regalar en esta hora y es, diste lo mejor y te ha costado llegar donde estás. Ahora tu vida será el regalo que alguien más necesita. Tu vida
que hiciste con todo el decoro. Es más, le pusiste tu lágrima ahí, pero cuando tienes que soltar y dejárselo a otro es porque tu vida será el mejor el regalo que otro necesita. Lo que yo te puedo testificar acá, no me lo gané en un paquete de Cheetos. Mira el pastor, qué chévere las predicaciones. ¿De dónde lo ganó? En un paquete de Cheetos. No me ha costado. Marcos Witt dijo en alguna oportunidad que se le acercó un joven y le dijo: pastor, yo quiero que ponga las manos sobre mi cabeza para cantar y tocar el piano como usted toca. No era Diego Méndez, era otro. Sí, entonces Marcos Witt le dijo: estás loco. ¿Tú quieres que yo te ponga las manos y en un minuto tengas lo que yo tengo cuando yo pasé horas practicando escalas? Cuando mientras todos mis amigos jugaban afuera la pelota, el play, el Xbox, yo estaba practicando en un piano, practicando notas musicales. El proceso no se improvisa. Escúchame esto, el proceso no se improvisa. Así que lo que estás viviendo hoy es el mejor regalo que alguien más necesita. Tú no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Rick Warren dijo: en mi dolor prefiero caminar de la mano con Jesús con todas las preguntas que caminar solo con todas las respuestas. No necesitas entenderlo, solo necesitas caminar hacia lo que Dios tiene para tu vida. Y mientras sube el equipo, dice Deuteronomio capítulo 32, verso 10, un verso impresionante. Dice que en tierra desértica y en yelmo de horrible soledad te preservó Dios y te cuidó como a la niña de sus ojos. A nadie le gusta el desierto. El desierto es árido, fuerte, intenso, pero en una tierra desértica te halló Dios, te encontró Dios. Es muy común escuchar testimonios: en el peor momento de mi vida apareció Dios. Sí, porque cuando todo marcha bien, no buscamos a Dios. Es más, tú puedes venir en el peor momento, Dios te hace el milagro y ya no te volvemos a ver acá los domingos. Porque eso es lo que pasa con el ser humano, en la naturaleza, lastimosamente. Pero en tierra desierta y en yelmo de horrible soledad. Solo alguien que dice yo amo la soledad es porque aprendió cuán feo es el ruido. El ruido que hay en nuestra sociedad, el ruido que hay a nuestro alrededor. A veces tenemos que valorar la soledad cuando el ruido se apaga, porque en la soledad encontramos la dulce compañía de Dios. Encontramos que gente nos defrauda, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando Dios está siendo nuestra dulce compañía en medio de la soledad, es cuando Él nos abraza, nos halla y nos cuida como a la niña de sus ojos. Oseas 2:14 dice: te llevaré al desierto, te seduciré, te conquistaré y te hablaré con ternura. Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios tosco, no es un Dios misógino como muchas veces lo hacen ver hacia allá afuera. Es un Dios, como dice Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona el pecado y la iniquidad de tu pueblo y pasas por alto la ofensa, porque tu mayor deleite es amar. Ese es el Dios que tenemos. El mayor deleite de Dios no es juzgar. El mayor deleite de Dios no es condenar, no es acusar, no es levantar cizaña. El mayor deleite de Dios es amarnos. Así que si tú estás siendo consciente de lo que estamos hablando en esta mañana, es porque te has hecho la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque aunque tu vida hoy no tenga sentido, tu vida es el mejor regalo que alguien más necesita. Tu vida es el mejor testimonio que va a hablar. Vas a predicar no con tus palabras, vas a predicar con tu espalda, con tu testimonio. Deja de llorar por lo que estás atravesando y date cuenta que aunque hoy solo tu espíritu necesita captarlo, tu espíritu necesita atesorarlo en su interior, no lo vas a entender. No pretendo que lo entiendas, pero sí oro en mi corazón que comprendas que el modelo de Dios es llevarnos al desierto, volvernos a llamar, seducirnos y hablarnos con ternura. Si tú quieres eso para tu vida, vamos, ponte en pie y dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta mañana.
Familia, gracias por quedarte hasta el final. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y compartiendo este mensaje para que pueda ser de transformación para otras personas. Nos vemos en una próxima ocasión.